tiene un montón, interviene un montón de sustancias, más o menos sabemos que 7.000 sustancias diferentes, algunas que son tóxicas, sabemos que tenemos el alquitrán, el monóxido de carbono, después de la combustión, o sea, no solo lo que está en el tabaco en sí, sino lo que sucede en la combustión de ese tabaco. Una de ellas, la más conocida y en la que más nos centramos cuando hablamos de la adicción y la dependencia, es la nicotina, que va a tener que ver un poco con estimular estos centros de los que hablaba Steffi en relación a esto de querer repetir las conductas, sí, ¿no? De generar una sensación de placer, y que es un poco ansiolítica, ¿no? Como este efecto donde se empieza a generar un circuito que yo quiero volver a repetir, ¿no? Se estimulan centros muy profundos del cerebro que modifican y condicionan nuestras conductas de una manera que se nos va de control, ¿no? Que es de lo que hablamos cuando hablamos de una adicción o la dependencia a cualquier tipo de conducta o de sustancia. Entonces, bueno, lo que me interesaba hablar un poco, más allá de esto de qué es lo que nos pasa a nivel neuro y psicológico, es un poco del tabaquismo como un problema de salud que afrontamos desde hace muchos años. Se han implementado políticas, pero sigue siendo un problema importantísimo. Traje un poco de datos así más epidemiológicos. Hoy sabemos que es el principal factor de riesgo para 6 de las 8 causas de muerte que predominan en el mundo, ¿sí? O sea, cuando hablamos las principales causas de mortalidad en el mundo y en Argentina, que se refleja, son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas. Esos son los principales motivos que llevan a la muerte, sobre todo a la muerte prematura y a la incapacidad de cualquier tipo. Entonces, es importantísimo porque es un factor de riesgo que aparte es compartido por todas estas enfermedades, claro, con lo cual con una sola conducta estamos comprándonos el riesgo de un montón de enfermedades que interactúan entre sí y que pueden tender a empeorar mucho nuestra calidad de vida. Entonces es un problema que tenemos que abordarlo, tenemos que visibilizarlo y sobre todo está muy normalizado, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con la cuestión jurídica, legal, ¿no? De las sustancias. Uno tiende, o sea, culturalmente a legitimar las cosas que son legales, ¿no? Nos pasa con el alcohol, nos pasa con el tabaco. Sí. Entonces hay un abordaje ahí que tiene que ser muy integral, pero que hay que militarlo, ¿no? Sabemos no solo que es un factor de riesgo para todas estas enfermedades, sino además que tenemos lo que es el humo de segunda y de tercera mano, lo que antes se llamaba el tabaquismo pasivo, ¿no? El fumador pasivo. O sea que no solo hablamos de lo que afecta para la persona que fuma, sino que le estamos haciendo un daño al medio ambiente y a las personas que están a nuestro alrededor. Sabemos que el humo de segunda mano sería el humo que queda en el ambiente, ¿no? El que exhala el fumador y el de la combustión directa del cigarrillo. Y el humo de tercera mano, que hoy sabemos que son todas las sustancias que quedan adheridas y pegadas en las superficies, sillones, cortinas, la ropa, que quedan durante un montón de tiempo y que son potencialmente dañinos, sobre todo para una población que nos importa mucho y que es la más desprotegida, que son los niños, ¿no? Claro. Que están en pleno momento de desarrollo de sus órganos, de su cerebro, ¿no? Que también se van a ver afectados por estas sustancias estimulantes, ¿no? Y que van a tener aumentado el riesgo de algunas enfermedades como la otitis o las enfermedades respiratorias, e incluso también tienen aumentado los niños que viven en casas de fumadores el riesgo de muerte súbita. Entonces hay que impulsar mucho. Sé que es mucho menos divertido que la columna de Steffi, pero a veces me parece que es importante concientizar esto, total, y empezar a repensar y reflexionar, no desde un punto de vista punitivo para el fumador, sino desde un punto de vista de, bueno, pensemos juntos, revisemos, o sea, a través de la concientización de los riesgos es que uno puede modificar, me parece, conductas y comprometerse con algo que implica un esfuerzo muy grande, es muy difícil, pero me interesaba traerlo un poco. Este es como la introducción, pero para que hablemos un poco de los beneficios que tiene dejar de fumar, sí, y sobre todo para comentar que existen estrategias, lo que más me gustaría que se lleven, no es para deprimirnos, sino para decir, existen estrategias, hay evidencia científica con programas y técnicas para abandonar el tabaquismo, funciona, hay gente que pensó que no lo iba a dejar nunca en la vida, dejó de fumar. Hay herramientas farmacológicas también, siempre el abordaje de dejar de fumar, lo que se llama la cesación tabáquica, que en medicina general hacemos, en los neumonólogos, los cardiólogos, sí, en general los profesionales que más se orientan a las enfermedades más afectadas o más frecuentes en fumadores, tienen y se entrenan en este tipo de entrevista y de acompañamiento
que es motivacional, ¿no? Que tiene toda otra lógica que la consulta de salud común, porque necesita ciertas estrategias y también estrategias desde lo conductual, ¿no? Hablamos de estrategias ya desde la psicología, porque no es solo la dependencia del cerebro, ¿no? Claro. Hay una dependencia que es química, que es la necesidad de fumar el cigarrillo porque mi cerebro me lo está pidiendo, por el bajón de nicotina, y después hay una dependencia que es psicosocial, que tiene que ver con el gesto, con los espacios, en general está asociado con el consumo de alcohol, con los espacios de sociabilización. Hay personas que no fuman durante el día y que de repente, pero que no pueden dejar de fumar cuando salen, entonces sigue habiendo un problema ahí, no hay una dosis segura de tabaco, no podemos, bueno, si fumo 2, entonces no, siempre sabemos que aumenta el riesgo de las enfermedades, por supuesto que es dosis dependiente, cuanto más fumemos peor, pero el consejo siempre es dejar de fumar, no es disminuir la cantidad, o sea, sabemos que lo seguro y lo recomendable es abandonar ir a cero. El ir a cero, exacto, sí, no se a veces los pacientes quieren negociar un poco, bueno, pero si fumo 4 ya está bien. No, lo que te tengo que recomendar, por supuesto que es mejor que fumar 20, pero tenemos que seguir trabajando en dejar. La duda es, digamos, siempre el tema, si fumas 4, no sos adicto. Pero hay una dependencia social. Si vos no lo podés dejar de hacer, la adicción tenemos química, un problema. la adicción farmacológica, la adicción química no existe con 4 cigarrillos. No, si sos adicto, estás fumando todo el día. Entonces la pregunta es, ¿por qué una persona dice, fumo 4, no fumo 3? Bueno, hay otro tema ahí. No es la adicción hay una dependencia que es más emocional, más psicológica, que también está bueno revisarla. Exacto, más conductual. ¿Qué tenemos en este hábito, más desde un punto de vista psicológico? Esto del placer es una zona, digamos, muy relacionada con la pulsión oral, la ansiedad, como pasa con otras mitos, sustancias. ¿no? Porque la verdad que es un mito que la nicotina produce, que es ansiolítica. Digamos, es un mito, o sea, lo que pasa mitos. Con la ansiedad es la dependencia, o sea, uno lo que tiene ansiedad cuando no fuma en realidad es porque lo que tiene es un síntoma, es abstinencia. No es que uno el cigarrillo le calma la ansiedad, es que en realidad está ansioso porque está en abstinencia. Pero desde ya que no es lo mismo, en la consulta esta motivacional se evalúa el nivel de dependencia, que no es lo mismo para alguien que se levanta y se prende un cigarrillo que para alguien que se fuma 1 hora a la noche, y también el nivel de motivación. No se puede encarar un proceso de dejar de fumar sin la motivación. Y lo más importante también es que la recaída es parte del proceso, el mantenimiento es una etapa activa, o sea, cuando uno ya dejó de fumar no es que se termina, uno mantiene esa actitud por el resto del tiempo, como en cualquier rehabilitación. Y para cerrar, y redondeamos, ¿les parece el estilo de los beneficios cuando uno deja de fumar? Como para remontar con buenas noticias. Bien. A las primeras horas sabemos que ya baja la tensión arterial, que mejora todo lo que es la parte cardiovascular. Los primeros meses se recupera la función respiratoria. O sea que ya con 3, 4, 5 meses ya le hicimos un beneficio espectacular a nuestro cuerpo. Aparte del olor, el gasto económico, o sea, tenemos un montón. Pero hablando solo de lo biológico, de lo orgánico. ¿Hay un tema en el gusto que se recupera? Absolutamente. Todos esos tóxicos, todo el humo, el sabor, todo eso va afectando las papilas gustativas, afecta el olfato. Sí, se recupera. Eso del gusto también es verdad. Al año ya estamos disminuyendo el riesgo de enfermedad coronaria, o sea, de infarto. A los 5 años empieza a disminuir el riesgo de ACV y sigue disminuyendo hasta los 15 años después de haber dejado de fumar. Bien. A más o menos a los 10 años de haber dejado de fumar, recuperamos, a los 15, recuperamos nos igualamos en riesgo de enfermedad cardiovascular con alguien que nunca fumó. O sea que si yo tengo 50, ya fumé, ya estoy perdido. No, si dejas de fumar ahora, para los 65, que es una edad de mucho riesgo cardiovascular, ya de por sí, o sea, la edad es un factor de riesgo, pero vos te vas a ver igualado con alguien que nunca fumó. Por ende, siempre es un buen momento para dejar de fumar. Y también el tema de a los 10 años lo que disminuye a la mitad es el riesgo de cáncer de pulmón, junto con la disminución de riesgo de otros cánceres que también están asociados, como boca, vejiga, faringe, esófago. Laringe, esófago. Así que nada, tenemos un montón de motivos para motivarnos, para pensarlo y sobre todo saber que es parte de la consulta médica, es un problema de salud que pueden abordar con su médica de cabecera, así que llévenlo. Muy bien, doctora. Los aplausos no me... Por favor. ¿Pero qué pasa con Por favor. Ay, Dios santo. No pasa nada, Cristina, está bien. Bueno, también hay que decir que... Gracias. Está muy bien, gracias. Nada, muy bien. También hay que decir que aunque fumen pipa también, ojo, en pipa, muy con boquilla, digamos, porque la combustión y la hipertermia que produce en la boca, de hecho, el más conocido de esto fue Freud, que tuvo más de
46 operaciones de boca por cáncer de boca, de boca, de lengua, y de laringe y de labio, y fumaba en pipa. Y es un pie muy interesante para recordar, que esto está muy en auge, que el cigarrillo electrónico en Argentina está prohibido por ANMAT desde 2011. Todas las ventas de cigarrillo electrónico acá son ilegales. Y no es una alternativa segura para nada. Hay neumonitis química aguda en personas jóvenes por uso de vapor. No es una alternativa para dejar de fumar, me parece importantísimo. Claro. Los adolescentes vapean, pero por onda, digamos. Me parece que empezó en Europa se vapea muchísimo. En la televisión, digamos, en las películas, en las series hay mucho. Que es una cosita de onda, es una onda. Es una moda como fue el cigarrillo en los 50 y de hecho sí. Preguntar a la doctora Leighton Estefanía, ¿qué pasa cuando en el beso, porque estamos hablando del beso, cuando uno fuma y el otro no? Bueno, eso en realidad es un embole. No lo va a decir la doctora, lo voy a decir yo, es un embole. No sé. Muy bien. Una no fumadora. ¿Qué neurotransmisor se emite? Porque a mí me parece que a lo mejor se emite más adrenalina, más displacer que placer. En realidad yo creo, desconozco, no sabría decirte el neurotransmisor exacto, pero sí está claro que al que no le gusta, o sea, así como yo les hablaba antes de todos los sentidos que ponemos en juego cuando nos acercamos a besar a alguien, ¿no? Obviamente que el olfato es súper importante. Y si nos encontramos con un olor, por ejemplo, a tabaco que no nos gusta, independientemente de lo que genere a nivel neurotransmisor, no nos gusta, entonces eso va a restar. Sí, es ¿no? Es un sabor bastante desagradable. Exactamente. Digamos, a nivel gusto, a nivel olfato, la verdad es que si no nos gusta, no nos va a gustar por más dopamina que tengamos. O sea, digamos, dopamina del canal. Exactamente. Porque la gente dice, no voy a fumar afuera. Yo mi casa, que es un lugar libre de humo, digamos, tengo digamos, la verdad, le digo a todos, tengo un problema social, pero como tengo un jardín, la gente dice, digo, no, te equivocás, porque venís con el humo de tercera o cuarta mano en la ropa, y yo te digo, yo creo que cuando uno no fuma, se vuelve, yo por lo menos, no por la edad, sino siempre que dejé fumar hace mucho, me molesta mucho el olor, pero me molesta mucho mal, digamos, me molesta el olor al cigarrillo, en el pelo, en la ropa, Pero está muy bien el ambiente 100% libre de humo, de hecho es una de las primeras pautas que uno se puede plantear para esto, cuando uno quiere dejar de fumar pero todavía no está listo para el proceso, bueno, uno puede empezar por hacer libres de humo en los ambientes, el auto, el trabajo, la casa, como empezar a decir, bueno, poner un límite, que haya que tenga que haber un cierto esfuerzo para decir, bueno, no, me tengo que ir afuera y si hace frío y sí, aparte que los fumadores y las fumadoras entiendan que los que están mal son ellos, no los que no fumamos. Digamos, porque aparte te hacen, yo tengo amigos que me hacen sentir hasta culpable y dicen, che, que rompe bolas. Claro. Está bien, perdón, el que fumazo, el que está mal es él que fuma, no yo que no. A usted, usted sin demonizar, entendiendo que ¿a usted le pasa eso con... ¿Usted es fumadora? Sí. No me quemés. No pregunté. Yo escuché a decir, tipo, como uróloga les quiero recordar algo que no todos sabemos, y es que el tabaco es el principal factor de riesgo para los tumores urológicos. Claro. Vejiga, riñón, próstata no, riñón, vejiga, digamos, todo lo que está relacionado con cierto tipo de células de la vía urinaria. Así que el dato urológico de hoy es ese, y a veces lo desconocemos porque no son tan comunes como el del pulmón. No, y aparte porque no haces la relación directa. Exactamente. Claro, el pulmón uno se lo espera más. Bueno, total. Nos tenemos que ir, me están haciendo señas por todos lados. 19:59, estamos en vivo. Muchas gracias, doctora Leighton, Nicole, Estefanía. Gracias, Ivana Garay. Ivi, ¿no le dicen? Puede usted. Ivana Garay. Cristina Galeano, muchas gracias en la operación técnica. Santiago González. Santiago, nuestro operador de streaming, la manita ya está, ya vienen Medios y Fines, veo a los compañeros de Medios y Fines que están allá al fondo, están en la cuevita, está viendo Ulla, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, también a Soli estaba ya Soli Molinero, nuestra community manager, que está allí, y también nuestra productora, ¿no? Que hizo una muy buena columna hoy también. Muy linda columna. Maya Koff. Ahí está, muy bien. Bueno, yo soy Doctor Spacavento. Un besito en la frente a Tacho. No sé a Tacho por ese mensaje que mandó. Yo me hago el superado, pero me rompió la pelota, la verdad. Me hago el superado. Me conozco, está bien. Pero, bueno, muy bien. Esto fue Chequeo General. Son las 20 horas. Sigue acá en la M530. Nos volvemos a ver el próximo domingo a las 18 horas. Chao.